Sí, buenas tardes, Daniela Pastrana de Pie de Página. Yo tengo varias dudas. Una es, ¿en qué casos, aparte de el no pago, aplica una cancelación? Y luego, ¿cuál es la diferencia de los estatus que tienen las concesiones para explorar y para explotar? Si hay una diferencia. Bueno, sí sé que hay una diferencia, pero quisiera saber exactamente, cuando hablamos de cuáles son las concesiones que hay, cuáles están ahorita explotándose o cuántas están explotándose. Y esto tiene que ver con una preocupación que hay en la gente de la zona de los Chimalapas en el sur, justo porque está en una zona de exploración. Entonces, quisiera saber cuáles son los pasos que se deben seguir o no en esos casos, ¿no?, si se está explorando. Y la última es, entendiendo que Semarnat tiene una parte importante de la definición para los temas medioambientales y trabajo para los temas de trabajo, ¿cuáles son, o sea, qué puede hacer la Secretaría de Economía, o qué sí puede hacer o qué no puede hacer para, digamos que, no sé si es llamar al orden o poner en orden a las mineras que no cumplen con las cosas a las que se comprometen? O sea, están en la ley y tienen un compromiso con las comunidades, y cuando no cumplen, ¿a quién le toca determinar si hay alguna sanción o no para las empresas? Tal vez iniciar con el asunto de las concesiones de exploración y explotación. Después del último cambio de la ley minera, nada más son concesiones mineras. Antiguamente se manejaba la parte de explotación y la parte de exploración. Y esto tiene que ver también con el pago de derechos. Se tienen 11 años en que los derechos suben cada año, pero muy lentamente. A partir del año 12, la pendiente se vuelve más pronunciada y entonces empiezan a pagar más derechos por ello. Pero realmente ahora ya nada más se habla de concesiones mineras, ya no hay la separación entre exploración y explotación. La siguiente cuestión que podemos aquí platicar un rato es, realmente dentro de las atribuciones que tiene la Dirección General de Minas, no está el asunto que tiene que ver con los convenios que se hace entre la iniciativa privada, entre una minera, un concesionario, con las comunidades. ¿Sí? Eso escapa a todo lo que podemos nosotros hacer en la Dirección General de Minas. El problema que se tiene es que para una minería que realmente sea una minería moderna, lo más importante es justamente eso, que la empresa que llega, el concesionario que llega a tratar de sacar mineral, debe de estar de acuerdo con la comunidad a la que va a afectar. No es posible que lleguemos todavía diciendo aquí se va a hacer lo que yo quiero, porque no tiene ya sentido en un siglo XXI. Es tratar de arreglarse con la comunidad, ver qué necesidades tiene, pero es una relación entre la empresa y las comunidades. Nosotros en la Dirección General de Minas no estamos habilitados para, ni tenemos la forma de hacer algún trato con ellos, ¿no? ¿Cuál era la tercera que ya se me pasó, perdón? ¿Cuál era la diferencia entre...? Sí, es... Son Chimalapas finalmente, porque justo las comunidades están pues muy alertadas por... No venía yo preparado, pero traemos aquí... Sí, mientras se encuentra la página, decir, entonces, no es que damos una concesión para explorar, una concesión para la explotación, se da una sola. Entonces, por eso nosotros damos la concesión 50 años y justamente en el periodo de exploración, sí los podemos distinguir porque en el periodo de exploración es muy lento el aumento de impuestos. Pero una vez que pasaron los 12 años y pensamos que en ese momento, o así lo considera la ley minera, después de 12 años hay posibilidad de explotación, aumentan la tasa de impuestos.
Sí, porque ha pasado un tiempo suficiente para que haya la exploración. Si no hay nada, ¿qué va a ocurrir? La van a regresar, porque no es rentable. Claro. Si es rentable, la van a mantener y la van a explotar. Con respecto a los pueblos originarios zoques, hay 3 solicitudes en trámite en conjunto por 66,000 hectáreas solicitadas por Minera Gabriela, principalmente en el municipio de San Miguel Chimalapa. No son concesiones, no existen concesiones ahí, está solamente en trámite, y con la mecánica que tenemos ahorita, pues obviamente no se va a dar la concesión. Entonces hay que hablar con los compañeros zoques y decirles que no se preocupen, que no existe ahí ninguna concesión. Hay otra solicitud también en trámite, tampoco es concesión, por 39,000, un poquito más, hectáreas, solicitada por Minaurum Gold, pero sigue siendo nada más una solicitud en trámite, no es concesión. Entonces, ninguna de las empresas tiene ningún derecho a sacar, a explorar o hacer cualquier cosa que tenga que ver con minería en esas comunidades. Y mucho menos tienen una manifestación de impacto ambiental. Efectivamente. Porque no, para tener una manifestación de impacto ambiental tienes que tener la concesión. Si no está la concesión, no puedes ir a tocar la puerta a Semarnat, simple y sencillamente. Sí, tenemos otra pregunta. Daniela, ¿con eso estamos respondiendo? Sí, o sea, la otra era, pues, entonces, ¿a quién le toca? O sea, si no es la Secretaría de Economía, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca, digamos, no se cumple con un acuerdo? O sea, se establece una mina en un lugar y se acuerda que va a ser A, B y C cosas para la comunidad, o lo que nos han dicho aquí, como pues, presenta su plan de remediación y no cumple con sus acuerdos ambientales, que es el caso de Carlos Delillo. Entonces, ¿a quién le toca sancionar que no se cumplió? En el caso de los planes ambientales es la Semarnat. En el caso de, por ejemplo… Pero eso no le pueden quitar la concesión, entonces, o sea, si… A eso voy, o sea, ¿cómo funciona cuando no cumplen con los acuerdos a los que se comprometen y con las cosas a las que se comprometen? Es que una cosa son los acuerdos privados, entre privados. Sí. Entonces, si es un acuerdo entre privados, esos privados tienen que ir al Poder Judicial a demandar el incumplimiento de un contrato privado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ahí el punto? Que estos contratos, estas acciones que se comprometen las autoridades tienen que estar puestas en un contrato para hacerlo valer. Entonces, ese es parte de este tema. Nosotros lo que estamos tratando de incentivar y trabajando muy fuertemente con las cámaras, con las empresas, es que cumplan esos compromisos, porque al final van a ser problemas para las propias empresas. Es decir, para nosotros no les vamos a cobrar ni más ni menos impuestos, les tenemos que cobrar los impuestos que dice la ley. Pero si eso va a desencadenar bloqueos, va a desencadenar fricciones en la comunidad en la que está establecida la mina, pues el principal perdedor son las empresas. Entonces, es ahí donde nosotros hablamos y trabajamos con las minas de hacerles conscientes de esto, pero de ahí a que nosotros podamos retirar la concesión, sí podemos, por ejemplo, retirarlas o darlas con un mandato judicial. Efectivamente. Y ahí les podrá decir Eduardo que cuando nosotros decimos terminantemente no se ha dado ninguna concesión nueva, eso es cierto, excepto en el caso. Bueno, se va a dar una concesión. El señor presidente ha dejado muy claro que en el caso del problema de Pasta de Conchos se necesita un espacio para poder iniciar los trabajos de rescate. Entonces, la empresa que estaba a cargo de esta concesión la cedió y ahora también
tomando en cuenta lo que el señor presidente ha dicho varias veces, que tenemos que cumplir con la ley y ser extremadamente transparentes, se está declarando la libertad de terreno, que es el paso anterior a que alguien pide esa concesión, y estamos esperando para que aquella entidad que va a recibir la concesión esté capacitada de acuerdo a la ley minera para recibirla. Pero ese es el único caso que tenemos y son, como ustedes lo saben, un problema que lleva algunos años, un problema que va a poder ser trabajado a través de esta concesión, en donde van a poder entrar o hacer los trabajos previos para entrar a la mina de Pasta de Conchos. Entonces, es el único asunto. Si ustedes ven por ahí que apareció la libertad de terreno en el diario oficial, se debe a esta concesión que va a servir como entrada nuevamente a la mina de Pasta de Conchos.